Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Les acompaño para juntos pasar revista de los hechos noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Avanza la semana rápidamente, la última semana del mes, señores, la última semana del mes de septiembre, el noveno mes del año. Entramos ya la semana próxima, el sábado, estaremos ya en octubre. En octubre, 10º mes del año, como caña para el ingenio. Ahorita comienza así más sabor navideño y ya entramos en las navidades. Mientras tanto tenemos realidades en las que vivimos que nos llevan en el día a día, no tan rápido como para ya pensar en la Navidad, aunque Twingo me dijo que vamos a hacer este año, jefe, que vamos a brindar aquí en los estudios. Yo le digo, no, en los estudios no se puede brindar nada, agua, brindamos por el agua. Mira cómo se me enganchó la servilleta. Esas son las cosas de Twingo, pero qué bueno que están ahí mis compañeros siempre para darme ese apoyo. Mira, las Naciones Unidas tienen la vista puesta en Haití. El Consejo de Seguridad se reunió, se discutió el tema de Haití. La República Dominicana, a través del canciller Roberto Álvarez, hizo una nueva exposición en la misma línea de la exposición que ha mantenido República Dominicana siempre, en los últimos años, arreciada desde la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en el 2021. Ahí comenzó una ofensiva mayor que no se ha detenido, pidiéndole a la comunidad internacional que acuda a ayudar a Haití en su crisis político, económico y social, porque en la medida en que Haití pueda sobrepasar esta crisis, atenuar la presión social y económica que tiene y recomponer su situación política en los grados que se pueda y a iniciar un proceso que lleve a elecciones y a la estructuración de un sistema de Estado, Congreso, justicia, presidencia, primer ministro, etcétera. En esa medida baja la presión de ese país y el peligro de una explosión social, de una guerra civil, de situaciones más complejas de la que hay hoy en Haití, que lógicamente presionan la seguridad de República Dominicana. Porque nosotros somos el punto natural de huida, de escapada, de salida de los haitianos. Compartimos la isla, del otro lado está el mar. Somos el punto inicial de eso y cada vez sufrimos más los rigores de esa migración masiva que por más que se quiera controlar, ya es muy complejo. Pero supónganse ustedes lo que pase si esa frontera se ve abarrotada y presionada con una oleada de miles y miles de personas, mujeres con niños en los brazos, ancianos, hombres, jóvenes, tratando de escapar de la guerra, de la miseria, de la crisis hacia República Dominicana. Lo complejo que es esto, lo difícil y lo peligroso que se torna una situación de esta naturaleza. Pero por más humanitarios que hemos sido los dominicanos y que hemos recibido cientos de miles de haitianos que viven en República Dominicana, exiliados económicos, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, no es menos cierto que la presencia de un haitiano por cada 10 dominicanos, para ponerlo en un término blando de cifras redondas, calculando que hay 1 millón y nosotros somos 10 millones, 1 por cada 10. Eso presiona nuestra capacidad alimentaria, de abastecimiento de alimentos, de servicios de salud, de servicios de educación, de sistemas de seguridad. Eso presiona todo esto y más. Pero además de eso, genera una situación transversal en cuanto a
el acoplamiento cultural, el acoplamiento de modus vivendi, que es muy diferente el de los haitianos y el de los dominicanos. Es una situación muy compleja, de la cual nosotros somos los grandes perdedores. ¿Quiénes son los beneficiarios? La gente que trafica con esta miseria, con esta desgracia que vive Haití, dentro de Haití y aún en República Dominicana. Entonces Naciones Unidas ha visto que realmente hay una situación conflictiva, compleja, y ha puesto su mirada. Y se ha hablado de la estrategia en los últimos días de la evaluación de una acción de esa comunidad internacional, de una intervención en Haití, que no tiene que ser necesariamente una intervención con tropas y una ocupación militar. Puede ser una intervención con presencia de fuerzas para dar garantías a la seguridad ciudadana, que por ahí debe comenzar las cosas en Haití, y puede venir con la conformación de un ejército, con el afianzamiento de una policía que pueda imponer el orden, principalmente de estos grupos de bandidos que están armados hasta los dientes y que controlan las calles y controlan la situación de la seguridad en Haití. Entonces, un apoyo de esa comunidad internacional para buscar las vías de negociación, de cual que fueran, para establecer un proceso de institucionalización que lleve a unas elecciones, que lleve a la conformación de un Congreso, que lleve a la conformación de un estamento de justicia, que estructure un Estado, un gobierno que pueda responder a las demandas como Estado, ellos mismos, a las demandas de su sociedad. Y eso redundaría, no es una cosa que se pueda hacer en 24, 36 o 72 horas, sino que es un proceso, pues hay que comenzarlo en algún momento. Solamente con una acción de la comunidad internacional, aportando técnicos, aportando fuerzas de seguridad, aportando dinero, aportando tecnología, puede comenzar ese proceso a lograrse. Y nosotros a aflojar la gran presión que nos representa la explosiva Haití. Entonces, Naciones Unidas está en eso. Ojalá que esto se concrete y que realmente lleguemos a una solución de esta situación. Esta semana pasada, el periódico en la website horaporhora.com, que es filial de Oye País, están bajo la misma sombrilla de nuestra empresa de comunicaciones, reprodujo una historia del periódico El Mundo de España, donde dio cuentas del fallecimiento de este hombre, Ramsés Trujillo, nieto de Trujillo, hijo de Ramfis. Parecería algo tonto. Ramfis murió en 1969 en España, luego de un accidente aparatoso en que resultó gravemente herido y murió una miembro de la realeza en una calle de España, un accidente muy aparatoso, y Ramfis murió a los pocos días en un hospital de Madrid. Ramfis que se había radicado en España en 1961, cuando salió huyendo de República Dominicana en noviembre de 1961, luego de asesinar brutalmente a los que participaron en la muerte a tiros de su padre, el dictador Rafael Trujillo, y así poner fin a esa dictadura de 30 años que oprimió al país. Ramsés, hijo de Lita, una mujer que ha tenido una vida hasta accidentada y de muchas altas y bajas en España, era uno de 2 hermanos que Ramfis había tenido con esta señora. Después ella enviudó y se casó con otra gente y eso. Pero Ramsés y la propia Lita, después de todo el dinero y la fortuna que Ramfis se llevó, que se había robado de República Dominicana
que se llevó a bordo del yate Angelita cuando salió huyendo del país, pero que también había ido acumulando en algunos bancos y entidades, y en cajas de zapatos, incluso se dice en Europa. Toda esa fortuna se fue por la borda, fortuna mala vida, fortuna con sangre, lógicamente. Y Ramsés, con un problema serio de hidrocefalia y muchísimas enfermedades, se había casado, tenía 2 hijos, falleció en la ruina de haber vivido años de su juventud junto con su madre, años de opulencia, de ciertas libertades económicas, murió completamente en la ruina. Pobre, arruinado. Y esta historia yo le invito a que ustedes la busquen en noticiashorapor.hora.com. Está allí, hay fotografías. Noticias hora por hora, hora.com, que es nuestro website, porque revela cómo ha ido terminando la vida de esta familia que nos oprimió por tanto tiempo, que fue dueña del país, encabezado por el dictador Trujillo, sus hermanos, sus hijos, sobrinos, gente del entorno, las famosas cofradías y todo esto. Eran los dueños del país, tenían todas las empresas, manejaban todos los negocios, tenían las tierras. Y a final de cuentas, Trujillo es ajusticiado el 30 de mayo de 1961, hace 61 años. Y poco a poco, esa gran fortuna, con sangre, cómo se fue diluyendo. Y es una experiencia de sociedad, una experiencia de nación, una experiencia de vida, de cómo de tener todo el poder, de poder regentear el país a su antojo, de disponer de todo, se llega a la ruina, a la peor de las miserias. Esto es posible, señores, esto es posible. Y eso es una historia que, contada, el periódico El Mundo tiene una especie de seguimiento a lo que pasa con estas herencias y estas fortunas, de cómo comenzaron y cómo terminan. Y ese trabajo es sumamente importante y aleccionador como parte de la historia de República Dominicana. Les aconsejo que lo lean. No me van a desmentir después que lean ese trabajo con lo que les cuento. Miren, la Junta Central Electoral, en la voz de su presidente Román Jaques, ha estado insistiendo y ha estado planteando de forma insistente, repito, que el Congreso Nacional, que tiene en sus manos los proyectos de reformulación de la ley electoral y la ley de partidos, procedan a hacer las reformas, los cambios que sean necesarios para adecuar esa ley y que se pueda ejecutar en el proceso electoral que tenemos en las puertas a menos de 2 años. Mayo, primero febrero las municipales y luego mayo del 2024, a menos de 2 años. A 1 año y medio de las municipales y a menos de 2 años de las presidenciales y congresuales. A 1 año y medio de las municipales y a menos de 2 años de las presidenciales y congresuales. Es así, y la Junta está en el proceso ya de organizar todo lo atenente a este proceso, porque hay una serie de cronogramas, hay un cronograma y una serie de
acciones que cumplir para llegar a los días de la votación. Se están estructurando las juntas municipales, se está organizando los padrones, se está preparando toda esa logística, primero para las primarias de los partidos, luego de las aperturas de las campañas electorales y luego de las votaciones y sus resultados. Acontece y viene a ser que estas leyes emanadas del Congreso 2018 salieron con un epígrafe que decían los dirigentes del Congreso que había sido la ley posible. Luego de 15 años, de 18 años teniendo proyectos y discutiendo esto, la ley posible. Una ley que adolece de muchas irregularidades, de muchas violaciones o contradicciones con la Constitución de la República, y varios articulados han sido llevados ante el Tribunal Constitucional por personas que se sienten afectadas, personas y partidos, y el Tribunal Constitucional ya ha ordenado la eliminación, la no aplicación de varios articulados de esas leyes. Pero es el único marco que tiene la Junta Central Electoral para poder establecer todo ese procedimiento que nos lleve a las elecciones y las elecciones en sí mismas. Se llevó ante el Consejo Económico y Social. Allí le dieron vueltas, tumbos, qué sé yo cuánto, finalmente se llevó al Congreso. Después que sí, que está en una comisión, que no está en una comisión, que si pito, que si flauta. La Junta ha hecho, y vuelvo y digo, su presidente, Román Jaques, ha intervenido directamente en múltiples ocasiones, rogando casi que se proceda con las enmiendas, con la reforma de estas leyes. Pero las comisiones lo tienen a su forma de ver. En estos días, dijo un legislador de presidente de una de esas comisiones, bueno, lo que vamos a hacer es eliminar esas leyes y hacer leyes nuevas y hacer posiblemente un código electoral. Ya tuvimos 15, 18 años para hacer 2 leyes y salieron tan defectuosas que son prácticamente inaplicables en muchas de sus partes. Y ahora van a volver con el jueguito de derogar esas leyes para hacer nuevas leyes. Pero, ¿y qué es lo que pretenden nuestros legisladores con situaciones de esta naturaleza? Oye, señores, el proceso democrático está basado precisamente en los procesos electorales. En la elección cada 4 años de las autoridades municipales, congresuales y ejecutivas del país. Y ese es el marco ideal de la consulta a la ciudadanía, al pueblo, de cuáles son esas personas que aspiran, que deben ocupar las posiciones públicas, y de ahí emana todo lo demás. El Congreso Nacional para la elaboración de las leyes y el seguimiento a la aplicación de las mismas. El Poder Ejecutivo como jefe de gobierno para trazar las políticas de gobiernos y de Estado. El Poder Municipal para los gobiernos municipales. Entonces nos estamos jugando nueva vez con esto. Lo que pasa es que hay muchas cosas ahí, como el financiamiento de los partidos, el transfugismo, las formas de elegir en las primarias. Hay muchísimas periquitos, aristas que los propios legisladores que hicieron estas leyes en el 2018, que son muchos que están todavía en los mismos cargos congresuales, dejaron muy al azar y muy sueltos precisamente para provocar estas turbulencias y poder tratar de ajustar situaciones a sus propios intereses. Porque recuerden que los legisladores son políticos, es el primer elemento político de la conformación del Estado. Entonces, ¿qué teme uno? Que quieran hacer otra trastada con esto. Ojalá que oigan al presidente de la Junta, Román Jaques, y que se dejen de estar aquí muchos de los sectores de los poderes fácticos del país jugándose al tiempo
y dejando eso pasar el tiempo, porque eso no, hay otras cosas que le interesan más, y no ejercer las presiones necesarias y actuar en consecuencia con la responsabilidad que este caso amerita para que tengamos leyes electorales que garanticen un proceso electoral justo, equitativo y además de eso que corresponda a la voluntad de la población. De eso se trata. Nos podemos estar jugando, señores, con situaciones y situaciones. Si no hay ley, la Junta está facultada por la Constitución a establecer todo el aparataje, todo el cronograma sobre la base de resoluciones. Y las resoluciones pueden ser circunstanciales, pueden ser coyunturales, de acuerdo a la situación en que cada una de ellas se emita. Cuando hay una ley establecida, hay que hacer lo que dice la ley. Las resoluciones son según las coyunturas y las situaciones. Son dos cosas diferentes. No nos juguemos con esa realidad. Esta semana, mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de este plan piloto, Parquéate Bien. Vaya usted a ver. Yo tengo mis reservas y lo plasmo en esta columna que comparto con ustedes a continuación. Parquéate bien. La frase es atractiva, se oye bonita y ojalá, hago votos, fuera el inicio verdadero, real de soluciones a largo plazo de uno de los principales problemas que acusa la ciudad, la circulación vial. Pero confieso, tengo mis dudas. Es una situación que debemos verla en muchas vertientes, comenzando porque ha sido propiciada y auspiciada, diría yo, por las propias autoridades que a lo largo del tiempo, hasta hoy, han permitido la práctica y fomentado construcciones e instalación de todo tipo de negocios sin establecer zonas ni reglas de parqueos, lo que completa la falta de educación de unos y el jefeo de otros. El denominado Polígono Central de la capital es el más vivo ejemplo de ello. Donde había una casa familiar, se ha instalado un comercio, desde una cafetería, una tienda, un restaurante, oficinas públicas y privadas, hasta una plaza, sin que cuente con los parqueos mínimos para los visitantes y o clientes. Los comercios los resuelven con valet parkings, que toman el vehículo al cliente y lo estacionan donde les da la gana en calles aledañas. A la autoridad, policías, DGCET, COBAS, incluidos, no les importa, porque ellos no están para eso, así dicen, aunque sí se les ve pasar el sombrero. Los taxistas, deliveries y jefes todopoderosos y sus choferes, a quienes nadie puede imponerles reglas, hacen lo que les vienen ganas en las calles. Concluyo, poniendo multas, llevándose vehículos y tomándose fotos y videos para fines de propaganda mediática, burda y populista, no se resuelve un problema tan serio. Que por algo hay que comenzar, sí, pero no para recaudar, que temo es lo que realmente importa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
El Ministerio de Salud Pública reportó 130 casos nuevos de COVID y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 924 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la pandemia en el país se han reportado 645.952 contagiados, mientras que el total de fallecidos es de 4.384. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2023, en el que plantea gastos para la Administración Central por la suma de 1.247.578 millones. El documento depositado por el viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones, José Rijo Presbot, estima que los ingresos totales del gobierno central ascenderán el próximo año a 1.040.000 millones, equivalentes a un 15.1% del Producto Interno Bruto estimado para el 2023. En única lectura, el Senado de la República aprobó el estado de emergencia por 45 días, solicitado por el presidente Luis Abinader para 12 provincias que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona en el país. El proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y una vez el decreto sea emitido, quedarán en estado de excepción las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, provincia Santo Domingo, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, la provincia Duarte, La Vega, Santiago, Samaná y María Trinidad Sánchez. Guatemala recibió un vuelo directo desde República Dominicana en la inauguración de una ruta aérea que conectará sin escalas a ambos países, calificada como histórica por las autoridades locales. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala aseguró mediante sus canales de comunicación que hoy somos testigos de la historia de la aviación guatemalteca, con un vuelo directo entre ambos países, de bajo costo y sin escalas. Y mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas, desde la redacción central de Oye País. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, afirmó que el impacto de Ian en el suroeste del estado fue histórico y los daños causados también, e informó de 2 muertes, de las que todavía falta saber si están vinculadas directamente al huracán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado el estado de desastre en la Florida por el paso del huracán de categoría 4 Ian, que ha dejado casi 2 millones de personas sin suministro eléctrico. Tras el sí en los llamados referendos de las regiones ocupadas por Ucrania, el Kremlin ha informado de que el presidente Vladimir Putin firmará este viernes su anexión. El portavoz Dmitry Peskov ha detallado que los administradores de las regiones nombradas por Moscú firmarán los tratados para formar parte de la Federación Rusa durante una ceremonia en la capital del país. La crisis en Haití por las protestas en reclamo de la renuncia del primer ministro Ariel Henry se acrecienta por una profunda escasez de combustibles cuyo suministro está controlado por una de las pandillas que dominan el territorio haitiano. La terminal de Barrou, donde se almacena el 70% de los productos petrolíferos de Haití, tiene más de una semana controlada por el grupo armado conocido como G9 que lidera Jimmy Cheressier. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Moisés Naím, prestigioso analista, comentarista, escritor, consultor de temas políticos, con varios libros escritos y un programa exitoso en Washington, D.C., Efecto Naím. En esta semana nos presenta 3 trabajos consecutivos que tratan sobre el mismo tema a final de cuentas. Democracia en crisis. La revancha de los poderosos. Populismo y polarización y posverdad. Y pseudas instituciones. Todo en el marco de cómo las democracias del continente, las democracias del mundo, pero también especialmente las democracias del continente, están en un peligro constante, y de cómo el poder político, el poder de la economía, de los poderosos, tiene una influencia vital sobre lo que está pasando en nuestros pueblos. Comparto con ustedes, estos trabajos de Moisés Naím no tienen desperdicio, señores, y nos ilustra de la realidad de lo que ocurre en el mundo y en especial en América Latina con nuestros procesos democráticos, nuestro desarrollo y nuestra tranquilidad social. A continuación, les dejo con estos reportajes y con esto me despido por esta noche, hasta mañana, nueva vez. Feliz resto de la noche, feliz resto del día. Yo soy Rudy González. Aprovechen estos reportajes de Moisés Naím a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Vivimos en un mundo caótico, anárquico, convulsionado. Eso no es nuevo, el mundo siempre ha sido así. Sin embargo, en los últimos 10 años se han acelerado los cambios y han sido particularmente tumultuosos. Los conocemos: la guerra en Ucrania, la crisis climática, la irrupción de la inteligencia artificial, el auge de las redes sociales y, por supuesto, la pandemia. Es tanto lo que nos ha pasado que otros cambios importantísimos han pasado casi desapercibidos, no suficientemente discutidos. La manera en la cual la humanidad se gobierna, por ejemplo, se ha transformado profundamente, drásticamente. Ha aparecido una nueva y maligna forma de poder político que amenaza nuestra prosperidad y hasta nuestra sobrevivencia como sociedades libres, sociedades democráticas. Hoy le vamos a dedicar el programa a explicar las maneras como se manifiesta esta tóxica tendencia en el mundo de la política. Ese es también el tema de mi más reciente libro, La revancha de los poderosos. El primer paso en este camino es comprender la magnitud de la crisis que atraviesa la democracia en todo el mundo. En el siguiente informe les mostramos las preocupantes y sorprendentes realidades, los datos sobre el auge del autoritarismo en el siglo XXI. Mire. La democracia global está en peligro. El panorama es tan crítico que el presidente de la reconocida organización Freedom House, Michael Abramovich, asegura que estamos en medio de una recesión democrática que ha durado 15 años. En Freedom House medimos el estado de la democracia a través de un reporte llamado Libertad en el Mundo. Y lo que ese reporte ha demostrado durante los últimos 15 años es que cada año más países experimentan un declive de los derechos políticos y de las libertades civiles. Y este declive está ocurriendo en todo el mundo. Según el reporte de Freedom House del año 2022, las libertades se deterioraron en 60 países en el último año, mientras que solo mejoraron en 25. Además, otro reporte realizado por el Instituto Videm en Suecia reveló que un número récord de 33 países está en proceso de autocratización y que el 70% de la población global vive actualmente en autocracia. Quizá la mayor sorpresa es Estados Unidos. En este país ha habido un declive gradual en la democracia durante la última década, pero se agudizó drásticamente cuando el entonces presidente Donald Trump no reconoció los resultados de las elecciones del año 2020
y posteriormente, cuando el 6 de enero de 2021, un grupo de seguidores de Trump invadió violentamente la sede del Capitolio para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. Ese es el tipo de comportamiento que vemos en países tradicionalmente autoritarios. Afortunadamente, en Estados Unidos, las instituciones resistieron. Las Cortes, por ejemplo, rechazaron el falso fraude electoral. Pero vemos que el expresidente Trump y sus aliados continúan con esa narrativa. Y las democracias no solo están siendo debilitadas a nivel electoral. En India, el gobierno nacionalista de Narendra Modi ha perpetrado fuertes ataques contra las minorías musulmanas en el país y contra la libertad de prensa. Mientras tanto, los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y de Andrzej Duda en Polonia han socavado profundamente las instituciones y las leyes. Por otro lado, se ha registrado un número récord de golpes de Estado en el mundo. Solo en 2021 ocurrieron 6, mientras que durante el siglo XXI el promedio había sido de 1,2 por año. Esos golpes resultaron en el surgimiento de 4 nuevas dictaduras en Chad, Guinea, Malí y Birmania. Sin embargo, la mayoría de los autócratas no han sido tan evidentes. Es por eso que la autocracia electoral se ha convertido en el régimen político más común. El 44% de la población global vive bajo este tipo de gobierno, que consiste en mantener una fachada democrática, que en realidad suprime y viola todos los estándares de libertad. Hemos visto que los autócratas de todos tipos se valen de las 3P, el populismo, la polarización y la posverdad. Pero ¿hasta dónde se puede llegar valiéndose de estas estrategias? Veamos hasta cuáles extremos se puede llegar cuando las 3P se ejercen sin contrapeso, sin instituciones, sin normas, sin leyes. Y el resultado es que por muchos años se puede terminar teniendo a estos autócratas escondidos y disfrazados de demócratas. Los autócratas 3P le dedican mucho tiempo y atención a fingir ser lo que no son. Para ello producen imitaciones desvirtuadas de las instituciones democráticas. Son pseudoinstituciones. Las pseudoelecciones. Para los líderes de hoy, la mayor fuente de legitimidad es ser electo por el pueblo. Pero los autócratas 3P prefieren no someterse a elecciones de verdad. Por eso hacen simulacros sin una verdadera competencia. Hay muchas maneras de hacerlo. En Nicaragua, Venezuela y Bielorrusia, el gobierno arresta a sus contrincantes más importantes para que no puedan participar en las elecciones. Por ejemplo, el opositor bielorruso Víctor Babariko fue sentenciado a 14 años de prisión por supuestos crímenes de corrupción. La situación es tal que en Bielorrusia son las esposas de los líderes presos las que están dirigiendo la oposición. Pseudo-tribunales. A los autócratas 3P también les importa dar la apariencia de un sistema judicial independiente, cuando en realidad lo han desmantelado. Es el caso de Polonia, donde el partido político del actual presidente Andrzej Duda ha tomado por completo el control de los tribunales. ¿Cómo lo hicieron? Primero llenaron la Corte Suprema con sus partidarios. Luego, esa Corte Suprema estableció un nuevo reglamento para multar a cualquier juez que falle en contra del gobierno o cuestione la independencia política de la Corte. Es decir, ningún juez puede poner límites al poder del líder. Y no solo eso, los pseudo-tribunales también son fantásticos para garantizar que el autócrata siga indefinidamente en el cargo. Pseudo-no reelección. En países como Bolivia, Rusia y El Salvador, los pseudo-tribunales han reinterpretado las normas que impiden la reelección de un presidente.
En El Salvador, por ejemplo, no está permitido que un mandatario se postule para el cargo inmediatamente después de haberlo ocupado. Pero la Corte Suprema del país se inventó un análisis descabellado y contrario a lo que dice la Constitución para permitirle a Nayib Bukele la posibilidad de presentarse a la reelección. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña. Pseudoprensa. Para los autócratas es fundamental aparentar que creen en la libertad de expresión. Eso se logra tomando el control de los medios críticos. En Venezuela, los aliados del gobierno han comprado medios de comunicación, no para cerrarlos, sino para censurar lo que publican. Fue precisamente lo que ocurrió con el canal de televisión Globovisión, que solía ser muy crítico con el chavismo. A menudo, esos medios no cambian de posición política espectacularmente. El mecanismo es más sutil. Se dejan de tocar ciertos temas y se cierran los puntos de vista. Así lo explica Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Se ha reducido el debate, se reduce la posibilidad del contraste para la ciudadanía de la información y abre camino a que el músculo comunicativo del gobierno sea el que sea predominante. La gente común no se da cuenta inmediatamente. Poco a poco lo que va quedando es una pseudoprensa. Pseudo-sociedad civil. Las verdaderas democracias tienen un sinnúmero de asociaciones civiles libres e independientes. En las autocracias 3P no es el caso. El gobierno de Narendra Modi le canceló las licencias a 20.000 ONGs por tener financiamiento externo. ¿Cómo? Implementando una nueva ley que prohíbe que las organizaciones no gubernamentales reciban financiamiento extranjero. Modi sabe perfectamente bien que muchas de estas ONGs dependen de donativos de organizaciones internacionales, así como de ciudadanos de la India que viven en el exterior. Y no es solo en la India. Leyes parecidas se aplican en Egipto, Israel, Venezuela, Nicaragua y Hungría. Además de cerrar ONGs incómodas, también crean pseudo-ONGs o organizaciones no gubernamentales que, secretamente, sí son gubernamentales. El mandatario ruso Vladimir Putin ha movilizado a su población bajo el pretexto de que está liderando una lucha contra el nazismo en Ucrania. Para ello se apoya, por ejemplo, de Mundo Sin Nazismo, una supuesta ONG dedicada a enfrentar el auge de ideologías de extrema derecha, que en realidad es una marioneta de Putin para dispersar propaganda anti-Ucrania. Sus mentiras han calado hondo y son compartidas por algunos de sus compatriotas sin tapujos. Desafortunadamente, nadie hubiera podido imaginar que 77 años después los fascistas regresarían y que los nazis volverían a exterminar a civiles, literalmente a descuartizar los cuerpos de los rusos. El resultado de tanta disimulación es la pseudodemocracia, una cosa que se esmera en parecerse superficialmente a una democracia, sin serlo en realidad. En el siglo XX era fácil ver cuando una democracia colapsaba. Los tanques en las calles, los soldados también, militares hablando por televisión, periódicos cerrados, militantes encarcelados, gente torturada, todo era bastante evidente. Los autócratas del siglo XXI no funcionan así. A lo largo y ancho del planeta nos topamos con líderes que usan la misma receta para acaparar el poder y ejercer control durante el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste. Estos autócratas pueden tener enormes diferencias ideológicas, pero el manual con el que operan es el mismo. Se apoyan de un cóctel de 3 ingredientes nocivos: el populismo, la polarización y la posverdad. A continuación les mostramos cómo funciona esta receta autoritaria. El populismo.
el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Todos lideran países muy distintos, pero todos utilizan el populismo para ganar y ejercer el poder. ¿Cómo funciona? Es fácil. Primero identifican dos bandos encontrados. Por un lado está el pueblo, que es noble pero siempre termina humillado. ¿Quién lo humilla? Una élite corrupta y rapaz. El populismo consiste en mostrar que todos los problemas de la sociedad vienen de esa confrontación. Y los populistas se presentan como los defensores de ese pueblo noble. Esta estrategia es utilizada por líderes de todas las ideologías, de derecha como el aspirante a hombre fuerte de Italia, Matteo Salvini. Soy y seguiré siendo un populista con orgullo, pues el que escucha al pueblo hace su trabajo, ejerce su derecho y deber. O de izquierda como el mandatario peruano, Pedro Castillo. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. Pero los autócratas de hoy y aquellos que aspiran a hacerlo no solo se valen del populismo para ejercer el poder sin límites. Su proyecto contiene otros dos ingredientes, la polarización y la posverdad. Por eso los llamamos los autócratas 3P. La polarización. En la democracia se acepta que las diferencias de opinión son normales, hasta saludables. Pero los autócratas 3P se esmeran en convencer a sus seguidores de que aquellos que los critican son malos. Demonizan al adversario para cerrar cualquier espacio para el entendimiento entre las partes. El líder venezolano Nicolás Maduro utiliza esta estrategia con frecuencia. No es tiempo de cohabitación ni de convivencia con la burguesía ni contra la revolución fascista de este país. Es así que la política se transforma en un enfrentamiento entre tribus enemigas. Y para el bando de un autócrata 3P, nada es más importante que la lealtad al líder. Para cultivar esa lealtad y exacerbar la polarización, estos líderes fomentan el culto a la personalidad y la lógica del fanatismo. En la India, el primer ministro hinduista Narendra Modi se presenta como una figura casi sagrada cuyo nombre colma todos los espacios. Sus seguidores, en cambio, se comportan como los fanáticos de una estrella de rock o de un atleta famoso. Tratar de discutir sobre política con un seguidor de un autócrata 3P es igual de inútil que tratar de discutir con un hincha del equipo de fútbol del Barça sobre los méritos del equipo Real Madrid. Modi está libre de corrupción, es honesto y sincero y quiere elevar a la India. Polarizar así a los ciudadanos y volverlos tribales le da un gran margen de acción a estos líderes. Pueden violar cualquier norma, perpetrar cualquier crimen y saben que los seguidores más acérrimos seguirán de su lado. Y todo se agrava mucho más cuando añadimos al cóctel la última de las 3P. La posverdad. Todos los políticos exageran, callan verdades y cambian sus mensajes según el público de turno, pero los nuevos autócratas mienten de forma totalmente diferente, sin la más mínima vergüenza, constantemente y sin tregua. El Washington Post contabilizó 30.573 falsedades, mentiras y mensajes engañosos en los 4 años que duró Donald Trump en la Casa Blanca. Es una cifra sin ningún precedente en la historia de los Estados Unidos. Algunas de sus mentiras, como la de que el coronavirus era un catarro similar a la gripe, terminaron costando cientos de miles de vidas. Durante la Guerra Fría, el Kremlin en Rusia desarrolló esta técnica llamada la manguera de la falsedad. Hoy la siguen usando para marear a su público, diciendo tantas mentiras tan seguidas que se hace imposible discernir la diferencia entre la realidad y la ficción.
Los rusos han llegado a extremos tan descabellados como inventar que Ucrania estaba llevando a cabo un genocidio contra la población de lengua rusa. Fue el pretexto para invadir al país vecino en febrero de 2022. Nuestros colegas occidentales se han autodenominado los únicos representantes del llamado mundo civilizado y prefieren ignorar todo este horror, el genocidio de casi 4 millones de personas. Aquí Vladimir Putin no está exagerando o tergiversando la realidad, sino que está creando un universo paralelo, sin ningún tipo de contacto con la verdad. Y eso es lo que hace la posverdad. Crea realidades ficticias en las que los seguidores creen fervorosamente porque las presenta su líder. Es por eso que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no tuvo problemas en negar que fuese posible un incendio en el Amazonas, mientras la zona ardía en llamas en el 2020. Bem como por ser floresta única. Al ser un bosque lluvioso no se puede incendiar. Esta historia de que la Amazonía se está quemando es una mentira que debemos combatir con cifras reales. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Brasil. Es lo que estamos haciendo aquí en Brasil. Los autócratas y los aspirantes a serlo aprenden unos de otros, comparten estrategias para obtener y ejercer el poder, y no solo se imitan, a veces superan a los que vinieron antes, sentando nuevos precedentes a ser emulados por los que vendrán después. Es así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró la hazaña de mentir más frecuentemente incluso que Donald Trump, promediando 205 falsedades verificables por semana contra las 147 de Trump. La receta tóxica del populismo, la polarización y la posverdad está aquí para quedarse. Está por verse si las democracias pueden hacerle frente.